Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Soy George Cristancho y hoy tenemos un episodio muy especial para ustedes. Vamos a explorar un tema fascinante y complejo para abarcar que es sobre Hart, que vamos a hablar sobre el tema de la discrecionalidad y sus implicaciones en los estudios jurídicos y morales. Antes de empezar a hablar sobre este tema, quiero presentarles a nuestros compañeros, a nuestros participantes que nos acompañan en este podcast, para entender un poco acerca de cómo funciona, quién fue su mayor exponente. Entre los compañeros está Ana Sofía Jiménez, Daniela Camilo Contreras, Sebastián Camilo Samuel, Astrid Juliet García Sánchez. Y la introducción a este tema se va a hacer desde la siguiente perspectiva. Primero, Sebastián va a explicar acerca de la teoría de Hart sobre la discrecionalidad en el ámbito jurídico. Sofía va a discutir algunos aspectos importantes como la integralidad en los estudios jurídicos y la moralidad, y también su importancia, la relación entre el derecho y la moral. Daniel nos va a explicar un poco sobre cómo se explora la ética pública y el pluralismo moral en la sociedad contemporánea. Por su parte, Astrid García nos va a analizar la idea de la vía buena como vía justa y de una u otra manera pues nos va a concluir este podcast. Pero antes de eso hay que dar una pequeña introducción sobre el tema, y es sobre la discrecionalidad y los estudios jurídicos y morales. Pero para eso tenemos que primero hablar sobre quién es Hart, que fue una de las figuras más importantes e influyentes en el derecho del siglo XX. Fue un filósofo y jurista británico, cuyas obras han tenido un impacto duradero en el derecho. Uno de sus libros más importantes es acerca del concepto del derecho, que fue publicado en 1961 y cambió de una u otra manera profundamente la manera en que entendemos el derecho y su relación en la sociedad. Hart desarrolló una visión analítica del derecho separando el derecho de la moral, aunque sin negar que ambos pueden influenciarse mutuamente. Una de las contribuciones que más se destaca de Hart es sobre su teoría del positivismo jurídico, que sostiene que el derecho es un conjunto de normas creadas por seres humanos y no necesariamente vinculadas a la moral. Por su parte, la discrecionalidad y la judicial es un aspecto crucial sobre esta teoría, donde se refiere a la libertad que tienen los jueces para interpretar y aplicar ciertas leyes cuando las normas no son claras o tienen ciertos vacíos jurídicos que permiten diversas interpretaciones, o de una u otra manera pues crea como una discusión frente a la forma de cómo se puede subsanar o solucionar algunos eventos que tienen sin caer en una imparcialidad en el derecho. Por otra parte, pues están los estudios jurídicos y morales, que ya existe como una discusión entre la discrecionalidad judicial y cómo nos lleva naturalmente a considerar que existen ciertas implicaciones legales en la forma en cómo se argumenta. Hart, de una u otra manera, argumentó que el derecho y la moral no son distintos, sino que se requieren de una u otra manera que estén en conjunto para plantear un desafío constante para poder desarrollar de qué manera nosotros podemos empezar a crear o implementar diferentes perspectivas, mientras que se beneficie la perspectiva moral y también lo que es el derecho. También no solamente de esta manera se examina la estructura y el funcionamiento del sistema legal, sino que también su impacto en la sociedad y su capacidad para promover un bienestar humano. De esta manera pues vamos a profundizar en estos temas con nuestros compañeros y vamos a empezar a desmenuzar cómo las teorías de Hart sobre el discrecionalismo judicial y la relación entre el derecho y la moral siguen siendo relevantes en la actualidad y cómo lo podemos aplicar en contextos modernos para sus diferentes tipos de interpretación. La teoría de Hart sobre la discrecionalidad en el ámbito jurídico se basa en su obra seminal, El concepto de derecho. En esta obra, Hart aborda cómo los sistemas jurídicos funcionan y cómo se aplican las reglas en la práctica. En particular, Hart discute la naturaleza de la discrecionalidad que tienen los funcionarios encargados de aplicar el derecho. Hart sostiene que la discrecionalidad es una parte inevitable de cualquier sistema jurídico. Argumenta que las reglas legales no pueden proveer todas las posibles situaciones que pueden surgir, por lo que siempre habrá un margen de interpretación y aplicación por parte de los jueces, funcionarios y otros actores involucrados en el sistema legal. Sin embargo, Hart advierte que esta discrecionalidad no debe ser ilimitada ni arbitraria,
Propone que debe haber ciertos límites y principios que guíen el ejercicio de la discrecionalidad, como la coherencia con los principios fundamentales del sistema legal, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales. En resumen, Descartes sobre la discrecionalidad en el ámbito jurídico reconoce su inevitabilidad, pero aboga por su ejercicio dentro de los ciertos límites y principios que garanticen la justicia y la coherencia en la aplicación del derecho. Tema 3. Posibilidades de estudios jurídicos morales. Objetivo: discutir cómo es posible integrar estudios jurídicos y morales. Los estudios jurídicos morales, ¿qué son y su importancia? Las relaciones entre la moral y el derecho constituyen una de las cuestiones más importantes y complejas de la filosofía del derecho, sobre todo si se tiene en cuenta que afecta el concepto del derecho, a su aplicación, a las relaciones entre legalidad y justicia o el espinoso tema de la obediencia al derecho. La moral y el derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano y se expresan en gran medida con los mismos términos: deber, obligación, culpa, responsabilidad. Se debe decir que el contenido del derecho tiene una clara dependencia de la moral social vigente, de la misma manera que toda moral social pretende contar con el esfuerzo coactivo del derecho para así lograr una eficiencia social. Relación entre derecho y moral. ¿Cómo pueden influenciarse mutuamente? Esta tesis, que establece distinciones y conexiones, sostiene que hay un cambio común a la moral y al derecho, y es el que tiene que ver con las exigencias necesarias para una convivencia social estable y suficientemente justa. En consecuencia, un derecho que se pretenda correcto ha de incluir en grado aceptable unos mínimos éticos, pero no se confundan. Hay un campo de la moral que no tiene como objetivo transformarse en normas jurídicas y un ámbito dentro del derecho que puede ser indiferente desde el punto de vista moral. Ejemplos de estudios que combinan derecho y ética. Por ejemplo, decir que una persona tiene derecho a vivir es lo mismo que decir que la persona tiene el deber de no matar a otras personas. Hay una conexión moral y derecho. Por último, en efecto, a partir de Kant, la moral se presenta como autónoma en cuanto que su origen y fundamento radica en el imperativo categórico de la conciencia, y el derecho como heterónomo, en cuanto que procede de una decisión de la autoridad investida, de un poder coactivo. No obstante, se señala como la autonomía de la voluntad expresada en el imperativo categórico implica el necesario respeto al principio de universalidad, y por otra parte, exige la conciencia del ser humano como ser de fines, es decir, la dignidad de la persona humana como marco en el que ejerce la autonomía de la voluntad. Agradeciendo la participación de mis compañeros que me antecedieron y seguirán en este orden, vamos a entender primero qué es la ética pública y el pluralismo moral, definiendo primeramente en qué consiste cada uno y atendiendo a la pregunta que nos acontece el día de hoy de si es posible o no que la ética pública exista en una sociedad pluralista. Vamos a entender la ética pública como el comportamiento de los individuos en el ámbito público. Esto incluye no solo a los funcionarios y los servidores, sino a todos los ciudadanos en su interacción con la sociedad. Esta ética pública es importante porque fomenta la confianza y la cooperación entre los miembros de una comunidad. Una ética pública sólida asegura que las acciones de los individuos contribuyan al bienestar colectivo, promoviendo el bien común y la justicia social. Sin una ética pública robusta,
la cohesión social se debilita y aumentan las posibilidades de corrupción y desigualdad. Así es como vamos a entender la ética pública y pues obviamente su importancia. Ahora entendiendo el pluralismo, vamos a entender que cada vez estamos en una sociedad más diversa, una sociedad donde coexisten múltiples concepciones del bien. Bien entendido, en una sociedad de actuar de esta manera y en otra sociedad en la que compartimos el mismo territorio, la misma nacionalidad, pero existen regionalismos en donde seguramente en Colombia, particularmente en la costa, el bien es actuar de esta manera y en el Amazonas actuar el bien es de esta otra. Hay que entender que cada vez estamos diversos, no solamente pues en las regiones, sino en la forma de expresarnos, en las formas de sentirnos, en las comunidades LGBTIQ+, en los binarios, no binarios, una sociedad claramente diversa. Esta es una característica esencial de las sociedades democráticas modernas, este pluralismo que nos invita a convivir, este pluralismo que nos diversifica y nos vuelve amplios en toda la sociedad. Ahora volviendo a la pregunta, entendiéndola, de si es posible que la ética pública y el pluralismo social convivan, es claramente que en Colombia, a diferencia de todos los procesos de paz, de todo el conflicto que hemos vivido, es necesario que esta ética pública sea pluralista, y en eso estamos bastante tiempo y seguimos en la lucha. Pero claramente que no solamente tiene que ver con los conflictos armados, esto tiene que ver con todo lo que tenga que ver en corrupción, aunque aparezca inaudito, cambia el gobierno y seguimos en las mismas, pero no hay que desfallecer, hay que seguir en esa proeza, empezando desde la ética, de la educación ética que debemos impartir en los colegios, a los estudiantes, a los jóvenes, a las universidades, impartir esa ética que es necesaria en la sociedad, impartiendo también de igual manera una tolerancia y respeto hacia aceptar todas las opiniones sin cuestionarlas, sino respetar la legitimidad de las diferencias que podemos llegar a tener. Hay que seguir participando en diálogo y en la deliberación. Es esencial fomentar espacios de diálogo inclusivo en donde podamos ser escuchados cada vez para poder comprendernos y poder lograr ese bien común que tanto procuramos y que hablamos en diferentes partes. Ahora bien, no solamente desde la educación y de la tolerancia, sino también desde el gobierno en sus normas, en el Congreso, quien realiza las normas y legisla, tiene que procurar a que todos tengamos voz, hacer cumplir esa Constitución del 91, que aunque aún se oyen que quieren volverla a ser una constituyente cuando no hemos cumplido todavía el 91. Pues bien, es importante que la ética pública sea posible en una sociedad. Hay que seguir trabajando en que esa ética, esos comportamientos de alguna manera sean alineados para que todos podamos vivir en una armonía y lograr la paz. La ética pública en una sociedad pluralista no solo es posible, sino necesaria para la convivencia política y el progreso social. Hay que fomentar el diálogo, la tolerancia, la educación ética y unas normas inclusivas. Podemos contribuir a que una comunidad donde la diversidad sea una fuente de riqueza y no de conflicto. Hay que seguir apostándole a esa unión. Gracias a todos por participar.
pues procedo a dar la palabra a mi siguiente compañero. Vida buena como vida justa. En esta presentación analizaremos la idea de la vida buena como vida justa. Discutiremos las perspectivas filosóficas y éticas sobre este tema, explorando la relación entre la ética deontológica y la posibilidad de una vida justa. Finalmente, resumiremos los puntos clave y concluiremos con algunas reflexiones finales. La vida buena se refiere a una vida que es satisfactoria, plena y significativa. La vida justa se refiere a una vida que es equitativa, donde se respetan los derechos y la dignidad de todas las personas. La idea de una vida buena y justa ha sido objeto de debate por parte de filósofos y pensadores durante siglos. No existe una definición única y universalmente aceptada de estos conceptos, ya que dependen de valores y creencias personales. Sin embargo, podemos identificar que algunos elementos comunes que caracterizan a ambas ideas. Una vida buena se asocia con la felicidad, el bienestar, la realización personal y el logro de objetivos. Una vida justa se basa en principios de equidad, igualdad y justicia social. Tenemos algunas perspectivas filosóficas sobre la vida buena, entre ellas Aristóteles, que nos dice que la felicidad se alcanza mediante la búsqueda de la virtud y la vida contemplativa. Sócrates, la vida buena es una vida examinada, donde se busca la verdad y el conocimiento. Platón, la vida buena se encuentra en el mundo de las ideas, donde reside la verdadera realidad. Las diferentes escuelas filosóficas han propuesto diversas perspectivas sobre la naturaleza de la vida buena. Aristóteles, por ejemplo, creía que la felicidad se lograba mediante la búsqueda de la virtud y la vida contemplativa. Sócrates, por otro lado, sostenía que la vida buena era una vida examinada, donde se buscaba la verdad y el conocimiento. Platón, en cambio, afirmaba que la vida buena se encontraba en el mundo de las ideas, donde reside la verdadera realidad. Perspectivas sobre la vida buena. John Rawls, la justicia social se basa en los principios de equidad y justicia distributiva. Immanuel Kant dice que la ética deontológica se basa en el deber y la obligación moral independiente de las consecuencias. En el ámbito de la ética encontramos diferentes perspectivas sobre la naturaleza de la vida justa. John Rawls, por ejemplo, propuso una teoría de la justicia social basada en los principios de equidad y justicia distributiva. Immanuel Kant, por otro lado, desarrolló una ética deontológica que se centra en el deber y la obligación moral independientemente de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuál es la relación entre la ética deontológica y una vida justa? La ética deontológica puede contribuir a una vida justa al enfatizar la importancia de actuar de acuerdo a principios morales, incluso cuando esto implica sacrificios personales. La ética deontológica nos ayuda a reconocer y respetar los derechos de los demás, incluso cuando estos derechos entran en conflicto con nuestros propios intereses. La ética deontológica nos anima a actuar de una manera justa e imparcial, sin discriminar a las personas por su raza, por su género, por su religión o cualquier otra característica personal. En conclusión, la ética deontológica puede jugar un papel importante en la construcción de una vida justa, al enfatizar la importancia de actuar de acuerdo a principios morales, incluso cuando esto implica sacrificios personales. La ética deontológica nos ayuda a tomar decisiones que respetan los derechos de los demás y promueven la justicia social. La ética deontológica también nos anima a ser imparciales y justos en nuestras relaciones con los demás, evitando la discriminación y la desigualdad. Algunas conclusiones que tenemos es: la vida buena y la vida justa son conceptos complejos que han sido objeto de debate durante siglos. No existe una definición única universalmente aceptada de estos conceptos, ya que dependen de valores y creencias personales. Sin embargo, podemos identificar algunos elementos comunes que caracterizan a ambas ideas.